Transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey. En todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 10 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Y buenos días, Roger. Muy buenos días, tengan todos. Bueno, tenemos que recordar al patricio Francisco de Rosario Sánchez, que fue su día ayer, y como veníamos comentando en el automóvil, Roger y yo, desde el punto de vista de la prensa y la acción oficial, prácticamente pasó desapercibido. Bueno. Así es, arquitecto, dolorosamente. La llamada Comisión de Efemérides Patria, que dice trabajar por la reactivación a la conmemoración de todas esas fechas y acontecimientos que tuvieron lugar en el proceso de la creación y el fortalecimiento de la patria. Parece no tener ninguna información de que un día como ayer nació en la República Dominicana el único patricio que dio su vida, de los tres que son reconocidos como padre de la patria, que dio su vida en aras de la patria. Es decir, murió en territorio dominicano, no de muerte natural, sino sacrificado por la bota del férreo gobernante de la época. Y se le ha olvidado prácticamente. Un cuarto de página en un periódico de circulación nacional fue todo lo que se vio en el día de ayer, editado, hecho publicar por el gobierno central, el departamento de prensa del gobierno, conmemorando la fecha de nacimiento de Sánchez. Yo tenía entendido que Sánchez merecía mucho más que eso, al igual que también su tía en la conmemoración del Día de la Mujer Dominicana, la única mujer en toda América fusilada en aras de los ideales de su patria, de la creación de su patria. Esa mujer, que fue una de las inspiradoras de la ideología patriótica en el seno de la mente de Francisco de Rosario, fue fusilada por ese mismo sátrapa que más tarde fusilaría a su sobrino y que también fusiló a su hermano, Pedro Santa Anna. Y está en el Panteón Nacional. Bueno, hay que reconocer que un periódico de soslayo se acordó de Sánchez hablando de la bisnieta. Aquí está. Entonces destaca que la bisnieta del prócer Sánchez se queja de maltrato a mujeres. Pero como tú señalas, el fusilamiento de la hermana de Francisco Rosario Sánchez, la tía. De la tía de Francisco Rosario Sánchez, no fue objeto de un reconocimiento en el programa oficial. Esas son las cosas de nuestro país. Pero bueno, tenemos que seguir arando con estos bueyes, que son los que tenemos. También se celebró el sábado el Día Internacional de la Mujer, que habíamos señalado en el curso de la semana, cuando salió la información de la condecoración que había otorgado el Poder Ejecutivo como
y lo habíamos señalado equivocadamente como el Día Internacional de la Mujer. Fue el sábado. Entonces ahí se reconocieron a 27 mujeres y se otorgaron condecoraciones y se hicieron reconocimientos. Habíamos adelantado que, como siempre sucede, y sobre todo dentro de la idiosincrasia que hemos señalado que acusa a nuestro país, siempre iban a haber ausencias, es decir, omisiones, que se convierten en injusticia cuando hay otros reconocimientos que no son tan merecedores, vamos a llamarlo de alguna forma, de aquellos que son omitidos. Entonces, yo no puedo dejar pasar esta fecha sin hablar de mi madre, porque mi madre fue de las precursoras del movimiento femenino, aún dentro de la dictadura. Aquí yo tengo rápidamente su currículum vitae. Estudió en la escuela primaria y secundaria del colegio de la profesora Luis Josema Pellerano. Graduó de maestra normal en el primer grupo egresado al Instituto Señorita Luis Josema Pellerano. Graduada del American Institute of Filing de Buffalo, New York, como experta en archivos en 1939 y experta en registros en marzo de 1940. Licenciada en farmacia de la Universidad de Santo Domingo el 21 de abril del 31, exequatur el 30 de abril de 1931. Una de las primeras. Sí, y yo pensé toda mi vida que mi madre era abogada porque se pasó la vida trabajando con leyes. Fue muy tarde en mi vida que yo me enteré cuando encontré el título de ella, que ella era farmacéutica. Y ella fue la autora del Índice General de la Legislación Dominicana en el año 37. Los abogados nunca le han reconocido eso a mi madre. ¿Qué es el Índice General de la Legislación? Bueno, el hilo conductor para poderse mover en toda la legislación que se había acumulado de 1844 a 1937, de modificaciones a distintos temas de ley, por ejemplo, en materia de orden público. Bueno, se dicta una ley, pero otro legislador se para y propone algo que afecta a la legislación, pero no la modifica de manera expresa. Y el que no está siguiendo el rastro de que lo primero que se había dictaminado ya había sido modificado, pues puede caer en levantar una defensa o fijar una posición en estrado que carece de fundamentación porque ya ha sido implícitamente derogada por otra disposición. Todo ese tejemeneje que todavía se mantiene por la falta de capacidad de los legisladores para ejercitar su función de legisladores, pues vamos a decir, se desentrañó con ese trabajo. Mi madre se enfrentó a la tarea de poner en orden con un índice general de leyes desde 1844 hasta el 1937. Ella fue también la que organizó el registro de leyes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Eso comenzó en la Procuraduría General de la República cuando estaba en la calle Duarte. Yo recuerdo haber visitado a mi madre sentada en su escritorio. Tengo una foto de ella incluso. Quiere decir que ella fue, en ese sentido, precursora de la función de la mujer en la administración pública. Comenzó a trabajar en el año 30 aquí está, auxiliar de Hacienda en 1930, jefe de la sección de archivo y suministro de la auditoría de la Secretaría de Hacienda en 1934, encargada de la oficina de registro e identificación de la Procuraduría General de la República, encargada del archivo de la Secretaría de Estado de la Presidencia por 11 años, encargada del registro oficial de leyes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y finalmente diputada al Congreso Nacional en 1952. Como fueron todos los diputados en ese periodo de Trujillo, señalado por el dedo de Trujillo. Pero debo decir lo siguiente: mi madre nunca fue alcahueta del régimen, nunca le hizo una poesía a ninguno, ni a Trujillo ni a su madre. Yo tengo por ahí en mis archivos la poesía que le dedicó una destacada política de este país a la madre de Trujillo, ¿verdad? Y en mi casa nunca se colgó aquel
eslogan denigrante que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Y mi padre era militar, y en mi casa nunca se puso ese letrerito, nunca se colgó. Entonces, yo quería decir que ella tomó parte activa en los trabajos de la 11ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres. Ella formó parte del grupo de mujeres representativas, integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de Santo Domingo. Y presentó sus trabajos ahí. Perteneció a la Sociedad Cultural Ábside, al Consejo Nacional de Mujeres, al Club Nosotras y otras organizaciones más. Y como es natural, tiene varias condecoraciones que le otorgó Trujillo. Pero yo quiero decir eso. Mi madre fue una persona recta, sumamente recta en el cumplimiento de sus deberes. Y además, como ya he dicho y dado testimonio en otras oportunidades, en mi casa nunca me dijeron que el país estaba dividido entre los amigos y los enemigos de Trujillo. Y por eso mis compañeritos de juego del vecindario siempre eran personas, o por casualidad fueron, hijos de personas desafectas al gobierno de Trujillo, y en mi casa nunca me pusieron cortapisas por eso. Quiere decir que yo debo decir que le debo a esa formación de hogar los principios que en este momento puedo levantar, y reconocerle entonces a mi madre que ella fue parte del movimiento feminista, aunque las feministas de ahora no se lo quieran reconocer. En mi casa yo vi con frecuencia, es decir, más de una oportunidad, a Minerva Bernardino, y con frecuencia a doña Cusa Peinado, doña Cristiana Peinado, y a otras jóvenes como Alicelón Marte. Yo la recuerdo muy jovencita y yendo a las reuniones. ¿Ustedes saben quién más? A quien no se puede tildar de política de aquella época, la licenciada Margarita Peinado, que era junto con su hermano, el licenciado Julio Peinado, la que llevaba el bufete más prestigioso, uno de los bufetes más prestigiosos que existía en aquella época, era el bufete Peinado. También Ana Silvia Reynoso, la dirigente del PLD, yo la recuerdo jovencita, como ahora en mi casa. Quizá ella se la ha olvidado, a mí no. Y con esto quiero decir que el movimiento feminista de aquella época no se puede decir, porque eso es trujillita, no, tenemos que borrarlo, como se pretende hacer con todo en la República Dominicana. No, señor. El trabajo que se hizo en aquella época tiene un mérito que desde luego parece que se le ha reconocido a otros. Como por ejemplo, hay una dirigente política que se ocupó, que su padre, que tuvo la distinción mayor fue de haber presidido el Partido Dominicano, tenga una calle en la República, en la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad? Porque las otras posiciones que ocupó fue la de diputado, ahí no se distinguió por nada, pero su trabajo político preeminente fue haber presidido el Partido Dominicano. Entonces tiene una calle católica. Yo fui regidor muchos años, nunca me ocupé de estarle negociando, porque todo eso es producto de negociación con los otros partidos. Cuando tú me pones tal cosa, yo te pongo tal otra. Nunca lo hice. Quizás estoy equivocado, pero hoy yo no podía dejar pasar el Día Internacional de la Mujer y decir que mi hermana fue la heredera de esa oficina, en el sentido de que ella se formó ahí, ella sí estudió Derecho. Y cuando mi madre pasó a ejercer funciones de diputada y quedó como asesora de esa oficina, entonces esas funciones las asumió mi hermana Josefina. Pero bueno, como hay tanto silencio en eso que yo creo que tiene mérito, yo cumplo con el deber primero de hijo y después de dominicano, decir que eso tiene mérito. Y que me perdonen la parcialidad, pero no podría quedarme callado. Vamos a coger nuestra agenda, mi amigo. En recuerdo de... Ya No. hemos pasado ese tema. Las maniobras militares conjuntas. Suspenden ejercicios militares República Dominicana y Estados Unidos. Alegan seguridad. Sí, esto fue una información sorprendente que salió porque todo el mundo estaba
con las ronchas, ¿no?, de estos ejercicios militares y tal, que si van a estar en la frontera, que si son los 10.000, que si son 200, y de repente sale esta información. Dice, los ejercicios militares conjuntos y combinados Joint Task entre las Fuerzas Armadas y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército Sur de los Estados Unidos fueron suspendidos ayer por razones de seguridad y debido al despliegue de fuerzas de ese comando en Colombia y en Irak, informó a hoy una fuente de irrefutable crédito. Entonces sigue ahí desarrollando algunas otras informaciones. Más luego, sí, el periódico Nacional saca una información, niega se suspendieran maniobras militares. Y dice aquí, esto salió el mismo sábado en la tarde, las Fuerzas Armadas no conocen oficialmente que se hayan suspendido los ejercicios militares conjuntos que realizan con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, dijo una fuente militar. El matutino hoy había informado en su edición de la fecha, citando fuentes, que debido a razones de seguridad el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia e Irak se habían suspendido los ejercicios militares de República Dominicana. Bueno, tenemos que decir que cual que sea la razón, nosotros nos sentimos complacidos de que se haya suspendido eso, que ya habíamos dicho que era una afrenta a la soberanía de la nación y una violación a la Constitución de la República, porque el artículo 3 nos prohíbe propiciar que tropas extranjeras vengan a conocer el suelo dominicano. ¿Para qué? Para que lo puedan invadir mejor. Bueno, las tropas nuestras están obligadas a combatir a esas tropas, en caso de que sea el propósito de venir a conocer mejor la topografía y todas las situaciones de lo que es el territorio dominicano. Y si es para ir a hacer eso en otro territorio, la propia Constitución, en su mismo artículo 3, nos prohíbe la intervención en otros países. Entonces, ¿a qué vienen esas maniobras? Ya sí dijimos que había que reconocer que estábamos sujetos a una dominación de poder que se llama Estados Unidos en el territorio de América, en Latinoamérica, en el hemisferio y en el mundo ahora. Y si Cuba no sacó las tropas norteamericanas de Guantánamo, bueno, pues nosotros, y todavía las tiene ahí como una espina clavada, pues nosotros tenemos clavada la espinita esta de la maniobra de 200 soldados en cada oportunidad, siempre y cuando habíamos puesto la condición que entreguen los 20.000 fusiles que ofrecieron. Porque el país, sus Fuerzas Armadas y su soberanía necesitan los 20.000 fusiles. Y pusimos esa condición para quedarnos callados, para no criticar las maniobritas esas. Pero como ya no se van a hacer, de acuerdo a la información que sacó el periódico hoy, que no se la puede haber inventado, entonces, en caso de que sea así, nosotros nos sentimos complacidos. Bienvenido sea. Política hacia Aristide y el exilio haitiano. ¿Creen que República Dominicana es muy complaciente con Aristide? Bueno, para nuestra sorpresa, un exiliado haitiano que reside en la República Dominicana se ha destapado con esta declaración de crítica al gobierno dominicano. Dice, el dirigente haitiano Luis Jodel Chamblan consideró que el gobierno dominicano ha sido demasiado complaciente y solidario con el régimen del presidente Jean-Bertrand Aristide. Dijo que, sin embargo, el gobierno de Aristide no ha correspondido a ese tratamiento, sino que, por el contrario, se ha hecho más arrogante y protector del narcotráfico. Y señaló, Haití vive una espiral de violencia, inseguridad y miseria que hace que miles de compatriotas suyos en República Dominicana o se hundan en embarcaciones buscando las costas de Florida. Subrayó que su país se encuentra estancado desde que la familia Lavalaja asumió el poder y que cada vez es mayor el deterioro en las áreas de la salud, la educación y el empleo. Bueno, el problema es que nosotros nos hemos echado encima darle empleo, salud y educación. Y es verdad que hemos sido, él dice complaciente, nosotros tenemos un término mucho más severo a eso que estamos haciendo. Estamos hablando de la liquidación de la patria de Duarte Sánchez Jiménez. Eso es lo que estamos haciendo. La Policía Nacional y AMET, un dislate más. Senadores se resisten a que la AMET pase a la Policía Nacional. Yo no sé, ¿tú viste las declaraciones del jefe de la policía? No, las que vi hoy fueron las de Andy Herman. El jefe de la policía está
totalmente desorientado en este asunto. Yo lo creo que sí, aunque no lo haya. Y también lo es el propósito de traspasar a Ahmed a la Policía Nacional. Ahmed, con todas sus fallas desde el punto de vista institucional y jurídico, que las tuvo desde el principio en manos de un jurista que se llamó Leonel Fernández, como fue crear eso por decreto y atribuirle funciones que correspondían a otros organismos creados por leyes, y eso se quedó así, excepto que en una oportunidad el ayuntamiento del distrito llevó a Hanley Herman a un tribunal y tuvo que ir. Pero no lo hizo para las cuestiones más importantes que había hecho Ahmed, incursionando en las funciones, incursionando indebidamente en las funciones del ayuntamiento que entonces presidía o encabezaba Johnny Ventura, sino por un problema de una isleta ahí en la avenida Luperón, una basura que echaron o algo que rompieron, una cosa de Una eso. trivialidad de Una eso. trivialidad. Mientras tanto, Ahmed había dispuesto de la ciudad y el ayuntamiento se quedó como si tal cosa. Bueno, no se trata, la crítica nuestra, de abarcar la policía de Ahmed, que es otra cosa, sino el organismo que estaba iniciando en el país, el germen, podríamos decir, de una Secretaría de Transporte. Porque en definitiva, eso es lo que estaba haciendo él en el ámbito del transporte. Claro que en el ámbito terrestre, porque la ley que él propuso al Congreso pretendía crear una Secretaría de Estado de Transporte Terrestre, y ahí mismo se cayó. Porque eso supondría, entonces, eso fue Hanley Herman, que aquí habría necesidad de tener una Secretaría de Estado de Transporte Aéreo, otra Secretaría de Estado de Transporte Marítimo, y así sucesivamente. Terminaríamos con una Secretaría de Estado de Transporte en bicicleta también. Ajá, de motoconcho. Sí, motoconcho. Entonces eso es sencillamente un absurdo, y afortunadamente eso se cayó en el Congreso. Pero la Secretaría de Transporte se necesita. Y esa oficina que creó Hanley Herman era el germen, porque ahí se comenzaron a hacer ciertos estudios y se coordinaron también otros con la Secretaría de Obras Públicas, pero ahí se estaba trabajando en la organización del transporte. Entonces eso hay que respetarlo, eso no es asunto de la Policía Nacional. Hay que crear el ámbito institucional para que esa tarea se siga haciendo y que el material humano que se reclutó, que no eran policías, sino porque dijo el jefe de la policía, es que eso lo están dirigiendo policías. Ah, bueno, al presidente de la República se le ocurrió que el general Candelier podía desempeñar, que fue jefe de la policía de Ahmed, podía ser también jefe de Ahmed, y lo nombró jefe de Ahmed. El general Candelier no es policía, él mismo no lo es de la fuerza, es del ejército. Bueno, salió del ejército, pero todavía tiene el uniforme de la policía. Sí, pero ese alegato del jefe de la policía se cae, puesto que la naturaleza del general Candelier es militar del ejército. No, pero no es eso, él está hablando de la jurisdicción. O sea, bueno. ahí está, y como él no es el único policía que está ahí. Sí, son varios. Mientras tanto, él tiene el uniforme de la policía, entonces él dice, si son policías que están dirigiendo eso, entonces eso debe estar en la policía. No, porque si vamos a eso, entonces muchísimos departamentos de la administración pública tendrán que ser adscritos a la Secretaría de la Fuerza Armada porque tienen militares al frente, por ejemplo, la Aeronáutica Civil, adscrita a la Secretaría de la Fuerza Armada, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, estábamos hablando de la necesidad de preservar el propósito de una Secretaría de Transporte. Se necesita. Desde el germen de Ahmed. Desde el germen de Ahmed. Que volvemos a decir que toda la organización que dejó Hanley Herman en términos del movimiento de los autobuses en la ciudad, etcétera, todo eso se rompió. Ahí andan las guaguas metidas por cualquier carril, disputando con los vehículos el espacio urbano, o sea, el espacio vial urbano, sí, compitiendo además con los automóviles. Imagínense usted lo que significa cuando un aparato tan grande como eso le da un tablazo a un carrito pequeño, como son los tamaños de la mayor parte de los vehículos que circulan. Bueno, pero eso es, teníamos que decirle eso a quien lo propuso y al propio jefe de la policía, que
No tenemos problemas con el traspaso de la policía. Es más, entendemos que todas esas policías que andan por ahí, incluyendo la municipal, no tienen ningún sentido. Lo que pasa que a los policías hay que entrenarlos y decirles, bueno, aquí hay una unidad que va a estar en la capital de la República y sus problemas son muy específicos y por tanto tienen que aprenderse las principales resoluciones municipales que van a tener que aplicar. Son de una naturaleza Hay diferente. que explicarle eso y hay que formarlos para eso. Igual que hay que hacerlo con otras ciudades que tienen Cada su legislación, una. como Santiago, etcétera, que sepan que los municipios están ahí, tienen jurisdicción sobre el ordenamiento vial y para que puedan entonces hacer a cabalidad su función. Lo mismo que especializar a algunos, pero siempre dentro de la policía, para que ayuden a los turistas y hagan un servicio especial de custodia en las zonas a donde van los turistas para que no le estén asaltando, para que la República no se haga una mala reputación de que es un país que no tiene seguridad, no hay orden público. Y así sucesivamente. Estamos de acuerdo que todas las policías deben estar bajo la policía, pero no el órgano de planificación del transporte. Eso no tiene nada que ver con la policía. Línea Noroeste y la Secretaría de Medio Ambiente. El obispo denuncia un plan contra la Línea Noroeste. Atribuye a Medio Ambiente, a la Secretaría, una propuesta que penaliza el desarrollo regional. Ese es el obispo de Mao. Sí, él está señalando que hay una reglamentación que ha dictado la Secretaría de Medio Ambiente que está creando perjuicio a la línea noroeste. Toda la región. En el sentido de que hace una restricción en el uso del suelo y reserva a la jurisdicción y decisión de la Secretaría de Medio Ambiente el uso de los principales recursos de turismo de la zona. Dice aquí que Monseñor Tomás Abreu Herrera, a la vez presidente del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, INDENOR, dijo que Medio Ambiente procura que 80 de los 88 kilómetros del litoral costero que tiene la zona, el 91%, queden bajo su manejo exclusivo para futura explotación comercial, incluyendo las mejores playas para fines turísticos de toda la costa norte. Bueno, esa es la versión del Monseñor Tomás Abreu. Vamos a ver cuál es la versión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero ya ustedes saben que la opinión de nosotros es que a nosotros no nos extraña que salga de ahí nada raro, porque ya hemos visto muchas cosas raras saliendo de esa secretaría, a contrapelo de la misión fundamental que se espera que cumpla en la preservación del hábitat y del medio ambiente y de los recursos naturales de este país. ¿Verdad? Parece tener más en mente la cuestión de la explotación comercial de ese aspecto. No, pero si se lo está reservando para entonces dar permiso a ellos, entonces eso puede tener otra dimensión. Sí. No queremos entrar en eso, pero obviamente no tiene que ver con la preservación. Petróleo y combustibles. La guerra llevaría el precio del petróleo a $70. La Secretaría de Estado de Industria y Comercio baja ligeramente los combustibles. Bueno, eso lo vamos a analizar con más profundidad en el día de mañana, después de sacar los precios prevalecientes internacionalmente, que no lo pudimos hacer en este fin de semana. La crisis eléctrica. Rogelio Cruz, apagones aumentaron el fin de semana. Organizan protestas en varios puntos del país. Bueno, esos apagones sí están, ¿cómo te están tratando? No lo están tratando muy bien Sí. por ese sector. Ese circuito lo mantiene, parece. No sé. Pagarán muy bien. Fíjense que habíamos comentado el fin de semana que el superintendente de electricidad había dicho que se iba a aplazar la aplicación de la sanción a las distribuidoras de reembolsar tres veces el costo de la energía dejada de suministrar. Y tengo entendido
Nosotros criticamos eso y tenemos entendido que la información que salió fue equivocadamente planteada. En realidad no se suspendió, sino que el momento, es decir, los mecanismos para hacer el cómputo y decir aquí está, en este momento hay tanto, hay que hacer un trabajo y poner un balance, ¿no? Es decir, aquí de tal periodo hay en este momento, en este circuito, tantas horas, porque eso no es igual para todos. Entonces hay que hacer un trabajo y eso es lo que parece que se ha tomado en cuenta para no fijar inmediatamente el desembolso. O sea, no lo vamos a estar viendo en esta factura hasta que ese trabajo no se haga. Pero la información tal y como salió, la ha entendido todo el mundo y nosotros también, como que se estaba dejando en suspenso. No, se está corriendo ya el cómputo de los apagones que nos están dando. El momento en que van a pasar el balance se avisará próximamente, tenemos entendido. Esa es la explicación que se nos dio. Vamos a ver. Mientras tanto, los barrios están aguantando apagones. Sí. Y el padre Rogelio Cruz, que está recogiendo su firma para llegar a 1 millón, entonces sigue con su protesta al frente de los barrios que están sufriendo. Y además se están organizando nuevas protestas, ¿verdad? Con lo cual tiene todo derecho. Las emisiones de bonos, ¿hacia dónde iban o hacia dónde van? El Banco Central no ha recibido los 150 millones de dólares de los bonos. La totalidad de los recursos de la segunda emisión, esta última de los 600, se depositó en el Banco de Reserva. Pero eso no queda ahí, ¿no? Eligio Jaques, emitirían bonos por 6.000 millones para pagar la deuda del Agro. Bueno, nosotros preguntamos, ¿y dónde es que está el control de la economía que se supone que ya en este momento de crisis con todo lo demás, y el presidente ha dado una serie de declaraciones diciendo que es inminente la guerra y que tenemos que prepararnos, y vamos a emitir 6.000 millones de pesos para recoger la deuda del Agro? ¿Y cuál deuda es esa? Pues 6.000 millones de pesos. Y entonces se ha hecho una emisión de bonos y se estipula en la ley que 150 millones de esos 600 debían depositarse en el Banco Central. Dice, contrario a lo esperado, las reservas internacionales netas del Banco Central cayeron en un 34.4% a mediados de febrero, pese a que en enero pasado el país emitió bonos soberanos por 600 millones de dólares, de los cuales 150 millones debían depositarse para fortalecer las reservas del país. La razón es la siguiente: el gobierno depositó la totalidad de los fondos ingresados por dicha emisión en una cuenta del Banco de Reserva. Esto provocó, según el reporte del Banco Central sobre los indicadores monetarios, que los activos de los bancos comerciales en moneda extranjera se elevaran en 101.6% con relación a diciembre del año pasado, situándose en 1.044.2 millones de dólares. Esto lo vamos a analizar pormenorizadamente el miércoles con el amigo Mario Viña Betance, que va a venir con nosotros pues a darle algunas explicaciones de las muchas cosas que están pasando en la economía dominicana, sobre todo en este asunto del Banco Central. A nosotros particularmente nos preocupa dos cosas. Primero, que no se cumpla lo que dice la ley, porque estamos colocándonos en un plano de ilegalidad. Segundo, que puesto ahí en el Banco de Reserva la totalidad, yo recuerdo que se dispuso a raíz de la crisis, cuando tocó fondo la situación cambiaria, que los agentes del negocio eléctrico tenían que ir a buscar sus divisas en el Banco de Reserva. Y a mí me tiene muy preocupado que, habiéndose fijado eso como una condición a las distribuidoras y a las otras empresas eléctricas, las generadoras, de que los dólares que ellos necesitaran para sacarlo por la puertecita que no se ha cerrado, lo fueran a buscar al Banco de Reserva, pero al Banco de Reserva que le han entregado todos estos dólares, violando la ley. De modo que exigimos, oigan bien, exigimos una aclaración sobre este asunto, a nombre del país, porque el país no puede salir a colocar bonos
por $600 millones en base a una ley para que la ley sea violada. Necesitamos que las cosas se pongan en el orden de un Estado de Derecho. De lo contrario, la anarquía será inevitable. Vamos a ver. Economía dominicana. Mejía tomará medidas para proteger la economía. El presidente dice que la guerra es inminente. Las empresas reducen personal para bajar costos. Imagínense ustedes, en este momento, y ya lo habíamos dicho, si las empresas que generan empleo, que son las empresas que están establecidas aquí, las empresas nacionales, están viéndose perjudicadas en su economía, pues la primera medida que toman es la de paralizar la creación de nuevos empleos y después entran en la de recortar empleo. Entonces, ya están en eso. Ya están en eso. Pero hay otras reducciones importantes. Vamos a seguir adelante. Los precios de materiales de construcción suben un 50%. Dólar, impuesto y petróleo causan las altas. Frenan inversiones en la construcción. Las asociaciones no están otorgando préstamos interinos. Déjame explicar lo que es el préstamo interino. Cuando un proyecto tiene asegurado el financiamiento hipotecario, que quiere decir que se está financiando su mercado. Si yo hago un proyecto de 20 unidades y todo el que venga a comprarme las unidades tiene garantizado que hay un financiamiento para esa persona. Desde luego reuniendo ciertos requisitos y tiene que abrir una cuenta, si no la tiene, etcétera, y tener una cantidad que no se ahorra, sino que se deposita en el ente financiero. Y entonces ya tiene asegurado la hipoteca, pero el promotor del proyecto necesita dinero para operar. Normalmente, quien aseguraba el financiamiento a largo plazo, le daba un financiamiento a corto plazo, que es lo que se llama el financiamiento interino de la construcción, al promotor. Eso está suspendido. Pero tenemos entendido que también hay una paralización en el otorgamiento de las hipotecas. Eso entendemos que es una situación transitoria. No tenemos información, por ejemplo, de nuestro patrocinador en ese respecto, pero sí lo hemos recogido y hemos leído una que otra información en la prensa sobre el particular, y ahora sale esta información con relación a los préstamos interinos. Obviamente, si el proyecto no cuenta con el financiamiento interino, pues no se va a producir tampoco el desembolso de los préstamos a largo plazo, porque definitivamente el promotor se va a detener y el que iba a comprar no va a comprar hasta que no tenga asegurado su financiamiento hipotecario con una cosa que está a la vista, o sea, que haya un inmueble, aunque muchas veces las transacciones se hacen en los planos, ¿no? Pero eso se hace en algunas situaciones de mucha confianza. Bueno, aquí yo quería comentar lo que Hipólito pide coraje para colocar en el exterior productos dominicanos. Yo creo que tiene razón, pero el que tiene que revestirse de coraje es el gobierno. Los productores hace rato que tienen el pecho afuera, como dice un cuento por ahí, ¿no? Con relación a un recluta que le reclamaron pararse firme y sacar el pecho afuera. Es decir, los productores hace rato que están haciendo lo imposible por exportar. ¿Qué pasa? Que con esta política de entrega de los mercados nacionales, pero sin abrir los mercados que están cerrados, que son los de las economías desarrolladas, bueno, entonces los productores nacionales se la ven muy mal para poder exportar. Y es esa inequidad la que está realmente produciendo todos los desequilibrios que dan al traste con las economías en desarrollo del tercer mundo. Si es que todavía estamos en el tercer mundo, no sabes si estamos. Yo no sé si estoy en el tercero o en el cuarto. Bueno, aquí hay gente que está en el 15º mundo. Vamos a pasar a los temas internacionales. Estados Unidos y la guerra contra Irak. Ministro del gabinete de Blair, ministros, creo que fueron varios,
amenaza renunciar si Gran Bretaña va a la guerra sin las Naciones Unidas. Esta información la capté yo en la televisión antes de venir para acá. Ya habíamos señalado que la actitud del gobierno de los Estados Unidos es la de buscar la sanción de ONU para legalizar lo que ya tiene montado y la decisión que ya tiene tomada. Y de hecho han estado diciendo, y la Condoleezza Rice acaba de decir, Rice asegura que Bush está listo para la guerra con o sin aval. Es decir, y además el señor Bolton, ¿no es que se llama el subsecretario secretario de Estado, de Colin Powell, que se fue a donde Putin, allá a Rusia, y le dijo, Estados Unidos va a la guerra con o sin la decisión que tome Naciones Unidas? Entonces, ¿para qué la buscan? Bueno, ¿Para yo qué quiero decirle lo canjean los siguiente, votos? miren, ahora mismo, se decidió a tirarse calle al medio el expresidente Jimmy Carter. Y Jimmy Carter le lee la cartilla muy respetuosamente, como es el carácter de Jimmy Carter. Yo siempre he dicho que es un hombre bueno y además es muy religioso y se está tomando el nombre del Señor en vano en estos días, para decir que la guerra está bendecida y que porque va a enfrentarse con... Esto es un terreno peligroso, Si eso cae en el asunto, en terrenos religiosos, óigame, tenemos problemas para rato. Me parece que el señor Bush y sus asesores no se percatan de eso. Bueno, dice Jimmy Carter, la guerra sería injusta y sin precedentes. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, condenó ayer la posible guerra contra Irak al alegar que se trataría de un conflicto injusto y casi sin precedentes en la historia de los países civilizados. Aquí yo saqué el artículo del señor Carter y él le tituló, aunque el juego de palabras vale solamente en inglés, dice justa guerra, ¿no? O una guerra justa. Pero justa guerra quiere decir just war, no quiere decir solamente una guerra. Ese es el juego de las palabras, porque just war quiere decir solo guerra o una guerra justa. Entonces él entra ahí ya a razonar que no se trata de... Aquí está el artículo de fondo, o sea, el editorial del New York Times. Mire lo que dice, diciéndole que no a la guerra. Mírelo ahí. Dice aquí, dentro de unos días, salvo que se produzca una situación diplomática inesperada, el presidente Bush decidirá si enviará o no tropas americanas o norteamericanas a Irak frente a la oposición de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que hay una mejor opción que involucre las inspecciones a largo plazo y intensificadas del desarmamento de armas. Pero como casi todo el mundo en América, que sí, en Norteamérica, nosotros percibimos que la ventanilla se está cerrando. Y si viene a una cuestión de si sí o no a una invasión sin el apoyo amplio internacional, nuestra respuesta es no, dice el New York Times. Pero además, ya está claro que lo que está en juego es otra cosa. Por lo pronto, Estados Unidos no ha conseguido los votos que necesita. Ahí está. Ese es de fecha de hoy, véanlo ahí, marzo 10. No han conseguido los 9 votos que necesitan para pasar una resolución que le da un plazo terminante a Irak. Pero oigan esto. Aquí ya está reconocido que lo que está en juego ya no es Irak, sino las propias Naciones Unidas. Dice, más allá de Irak,
las Naciones Unidas es el asunto, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que va a existir después que Estados Unidos le pase por encima a las Naciones Unidas o a un veto que se pronuncie dentro del seno de las Naciones Unidas? Pero miren lo que dice aquí el Washington Post, y esta es la razón que está detrás de la actitud del señor Bush. Para Bush, la guerra define la presidencia, pero lo que define no es esta presidencia, este ejercicio, sino la posibilidad de una reelección. Entonces, así no se puede, porque en aras de la política, y por eso aquella carta memorable que le enviara el obispo de la Florida al presidente Bush, donde le hacía ciertas recriminaciones sumamente duras, pero con el propósito de hacerlo reflexionar. Estamos hablando de una carta que ya tiene más de un año y no hemos visto reacción. Ahora mismo sí puedo decir que hay una noticia negativa en el frente interno para el señor Bush en lo que al negocio del petróleo se refiere. Miren esa información que saqué también con fecha de hoy del internet. Notas de precaución sobre Alaska, y dice que la Academia Nacional de Ciencia acaba de producir un informe con relación a la explotación de lo que llaman las pendientes norte de Alaska y la intención de abrir a la explotación una parte que se llama el refugio de vida salvaje, que ha sido el objetivo de la administración Bush, pero sobre todo de la compañía donde trabajaba el vicepresidente Cheney, la Halliburton. La Halliburton. Bueno, aquí dice la Academia de Ciencias que eso sería devastador. Bueno, si eso se les cae, se les va a caer también una buena parte del negocio del petróleo que probablemente se trató de ocultar con la no entrega al Congreso de los Estados Unidos de las minutas de las reuniones donde se estaba formulando la política energética de los Estados Unidos de América. En este gobierno. Nosotros ponemos nuestra fe en que funcione la democracia norteamericana, porque es la única manera de preservar la libertad. Y quiero decir una cosa, y lo escribí hace muchos años, haciendo un análisis sobre la perspectiva de la democracia en América Latina. Y dije, la democracia latinoamericana está inexorablemente ligada a la vigencia de la democracia en los Estados Unidos. De esto vamos a seguir hablando, pero nos despedimos por el momento. Hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espaillá Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.